Hola familia, Hola ¿cómo familia. están? Bueno, bienvenidos a este nuevo video donde les queremos contar un poco lo que fue nuestra experiencia y también los aprendizajes, los 3 mayores aprendizajes que sacamos de las experiencias de un retiro de alto impacto con dinámicas de alto impacto emocional, un retiro realmente transformador que vivimos este fin de semana y que fue una cosa imponente en nosotros, realmente marcó un antes y un después y siento que si lo podemos transmitir y que ustedes también a través de estos videos lleguen estas revelaciones que tuvimos a todas sus casas, a todos los seres que nos estén viendo, es algo maravilloso y ahí también está otro aprendizaje, ¿no?, que pudimos sacar de la vida, el compartirnos porque cuando enseñamos aprendemos, cuando aprendemos enseñamos y este es el hermoso juego de la vida que estamos jugando. Qué hermoso. Bueno familia, vamos con el primer aprendizaje, vamos de una, así ya podemos empezar a compartir y que se vayan llevando todas estas revelaciones que tuvimos. Yo creo que el primer aprendizaje que sacamos realmente de este retiro que tuvimos es confiar en la vida, ¿no? Una frase muy linda que a mí me encanta, que es que nuestros planes se cumplan, pero que por encima de ellos se cumplan los planes de Dios, pues sus planes son más grandes y mejores. Entonces creo que ahí es la reafirmación, ¿no? Todo lo que la mente puede imaginar y las expectativas que siempre pone la mente, por más que digamos, no quiero jugar, no quiero tener expectativas, la mente está ahí y siempre, o sea, por lo menos en esta oportunidad fue algo mucho mayor a cualquier cosa que con la mente hubiera podido imaginar. Es que fue una auténtica locura, un auténtico milagro ser testigo de tanta imponencia, de tanta majestuosidad desplegándose en este retiro, que no solo a través de las dinámicas y del propio hilo conductor, de la energía, de los co-creadores, de su esencia y esa capacidad que tienen para poder acompañar este tipo de procesos, sino también todo este lugar mágico que escogieron para nosotros. Y siento que en esto que compartías, ¿no?, uno de los aprendizajes más grandes que nos llevamos fue el confiar en la vida. El confiar en la vida implica que realmente si vos confías plenamente en la vida, ¿de qué querés tener el control? ¿Cuál es esa necesidad que surge de querer controlar las situaciones, las cosas que se presentan, queriéndolas hacer así o asá, según mi propia interpretación, cuando solo sé que no sé nada? Cuando soy un pequeño engranaje de una máquina cósmica que es el universo. Entonces, desde ahí, incluso para nosotros siento que desde el primer instante, porque teníamos que ser quienes coordinen el minibús y estábamos ahí como llegando justo, y es como esta energía que se despierta, ¿no?, de querer caminar más rápido que mis propios pasos, y es como que ahí no, respiro, conecto con la presencia, dejo ir toda esta ansiedad, toda esta energía que se me despierta, y desde ahí todo se da, porque si queremos agregar más contenido a un vaso, a un contexto que está ya lleno, difícilmente podamos extraer esos aprendizajes y esas revelaciones que Dios nos pone a través de esa experiencia. Entonces por ahí requiere un acto de presencia muy grande, el estar atento y empezar a discernir esos mecanismos del ego, ¿no?, que tienden a llevarte al pasado, llevarte al futuro, pero básicamente lo único que intenta es sacarte de ese momento presente, que es básicamente el eterno presente, pero bueno, eso el ego no lo sabe. Presencia, soltar el control, qué importante esto de poder confiar en la vida así, tal y como es. Y ahí el ego es como, no, quiero confiar en la vida cuando sale todo bien. Y cuando las cosas, ¿no?, y cuando sucede esto de estoy llegando justo de hora, puedo confiar en la vida en que voy a llegar bien y que va a ser perfecto, o así llegue tarde, va a ser perfecto. La realidad que fue, aparte, hubo muchísimas señales en todo este retiro, muchísimas señales, muchísimas revelaciones y muchas cosas mágicas que la mente no les puede explicar y que ahora se las queremos también compartir, las experiencias locas, diría la mente, que vivimos, para que también puedan ustedes sacar su revelación de esta experiencia. Nosotros les vamos a contar la nuestra, pero también la idea es que ustedes puedan sacar esa revelación que seguro les va a llegar también, porque nos ha pasado, le vamos contando la historia a distintos amigos, conocidos y van viendo, y ellos tienen sus propias revelaciones
de eso, ¿no? De esa experiencia, de esa anécdota que vivimos nosotros. Eso es muy hermoso también. Como la vida se va uniendo, se va compartiendo y la red se va entretejiendo. Otra señal que tuvimos en este retiro fue la araña. Incluso mucho cuando volvimos, bueno, al otro día yo tenía en el pie una araña caminándome. Después una prima de Facu me dice, ay, te está yendo una araña a la cabeza. O sea, literal, la araña estaba bajando hacia mi cabeza. Y dije, bueno, la araña me quiere decir algo. Cuando fui a leer un mensaje de la araña muy hermoso, ya nos enseña cómo todo se va entretejiendo, ¿no? Cómo esta red se va tejiendo, y cuando nos ponemos del lado de observador de esta red, de observador de la vida tal cual y como es, nos permitimos fluir con la vida como es. O sea, permitimos a la vida ser, y cuando permitimos a la vida ser sin intentar controlarla, es cuando nuestro ser se puede experimentar desde su esencia tal y como es. Porque también es el ego el que se resiste, ¿no? Cuando nos dejamos de resistir es cuando nuestra esencia, cuando nuestra alma puede comenzar a jugar el juego de la vida, ¿no? Porque si hay resistencias, si hay mente queriendo controlar algo, nos vamos alejando y nos vamos dando cuenta de esto por esa sensación interna, ¿no? Por el péndulo interno. Cuando fluimos con la vida nos sentimos en paz, y al estar del lado del observador de esta red, ponernos del lugar del observar la vida, observar la red cómo se entreteje, también nos quitamos ese peso, ¿no? Ese peso de la vida que muchas veces ponemos sobre nuestros hombros, ya sea sintiéndonos culpables, ya sea queriendo tener control, ya sean todas esas acciones que nosotros creemos poder controlar, ¿no? Y valga un poco la redundancia. Entonces, cuando fluimos con la vida, nos quitamos esa mochila. Yo creo que uno de los aprendizajes más grandes que me llevó a este retiro es sacarme la mochila. Es que la culpa pesa muchísimo, y por más que lo vengo trabajando mucho, siempre hay más para trabajar. Y creo que cada vez que vamos a más retiros, y cada vez que nos exponemos más a estos contextos, cada vez que leo más libros, me doy cuenta que menos sé y menos hay que saber, porque también esos son cuestionamientos de la mente, pero es lindo podernos meter en estos procesos, sobre todo experienciales, para pasar en carne propia, porque a veces la mente también necesita eso, vivirlo, encarnarlo, para realmente sacar un aprendizaje real. Qué hermoso, porque todo esto que describí siento que es el propio proceso que atravesó el filmmaker del ser, porque el simple hecho de poder estar ahí implicó una entrega y una confianza muy grande a la vida, donde simplemente esto surgió a través de mí, y que por tanto tiempo quise reprimirlo por mis miedos, por mis creencias de insuficiencia, de que no puedo, de que no soy suficiente, y de que en el fondo la creencia raíz era de que no me lo merezco. Pero bueno, siento que todo este proceso de poder vivirlo como participante también me ha ayudado a liberar un montón toda esa carga de energía que mantenía como en mis hombros, ¿no? Esta mochila de la que habla acá no es una carga emocional, es la vieja identidad del yo que por tanto tiempo nos compramos, esa pequeñez que estamos sosteniendo, y que la vida, Dios, el universo te invita a través de esta experiencia a reafirmar una nueva versión, una versión más elevada, una versión más auténtica, una versión más alineada del ser. Y bueno, ahí está este libre albedrío, ¿no? Esta oportunidad de elegir si realmente querés jugar al juego o no. Ya no es no puedo, es querés o no querés. Y desde ahí siento que fue como, sí quiero, y abracé a la vida me abrazó, y terminé, bueno, presenciando este lugar, este cerro místico, en este retiro llamado Volvé a Vos, en el que tuve la oportunidad de ser testigo, de ser un observador consciente de estos procesos de transformación que vivieron esas almitas, esas personas que se decidieron a ponerse en el contexto para experimentar esa transformación. Y eso es hermoso, porque la transformación es inevitable, pero el cambio es opcional. Ahí está este libre albedrío, donde vos podrás tener todas tus revelaciones, todas esas fichitas que empiezan a caer, pero si vos conscientemente elegís repetir, perpetuar el patrón, ¿entendés? Sí. Vas a seguir ahí. Es que, bueno, una de las cosas que yo creo haber entendido es que el libre albedrío muchas veces creemos que es a nivel
del efecto, ¿no? A nivel del mundo. Creemos que nosotros tenemos ese poder de decidir a nivel del efecto. Y la realidad que el mundo, la ilusión, la percepción, la proyección de la realidad que nosotros tenemos es solamente un efecto. Entonces, al ser solamente un efecto, nosotros en realidad el libre albedrío no lo tenemos sobre el efecto, no lo tenemos sobre la proyección. El libre albedrío lo tenemos a nivel de la causa, a nivel de que elegimos nosotros creer, ¿no? En este momento. Es a nivel de la causa y no del efecto. Y siento que esa es una confusión muy grande que muchas veces tenemos porque creemos que el libre albedrío lo tenemos en ese nivel y como dicen en Curso de Milagros, tenemos una confusión de niveles que tanto nos pasa, ¿no? A todos los seres humanos, esa confusión de niveles que es muy común que aparezca. Entonces creo que la vida nos invita a conectar con el sentir, porque al fin y al cabo, por más decisiones que podemos tomar, siempre hay un sentir que tenemos que llevar con nosotros y que permitir que nuestro cuerpo experimente, ¿no? En el retiro hicimos muchas dinámicas de liberación, el primer día sobre todo, de liberación de todas esas emociones que venimos reprimiendo, ¿no? Esa olla que venimos tapando y que es necesario sentir todas esas emociones, ¿no? El dejar ir, que es un ejercicio muy hermoso, que habla de simplemente sentir, dejar de reprimir, dejar de proyectar, simplemente sentir la emoción tal y como es. Las emociones son sensaciones que habitamos en nuestro cuerpo, pero cuando no nos permitimos sentirlas o las proyectamos o las reprimimos, esa olla la vamos tapando hasta que es una olla a presión, hasta que explota, rompe todo, ¿no? Porque es importante que podamos sentir las emociones, las lindas, las feas, con la etiqueta que le queramos poner, sentirlas, sacar esa etiqueta y permitirnos pasarlas por el cuerpo. Qué hermoso porque siento que en un punto lo que pasa es que la vida es reafirmando que las emociones no son tus pensamientos, no son tus emociones, somos como una antena que está sintonizando con ese campo de pensamientos, con ese campo de emociones, y si cuando fluyen a través de mí yo me resisto y esa energía se mantiene estancada, es ahí cuando empezamos a llenar esta olla de presión, porque en realidad es una energía que en vez de atravesarnos, en vez de fluir como el propio proceso natural, ¿no?, de expansión del universo, nosotros desde este condicionamiento limitado de la mente, no quiero, no me gusta, no me sirve, lo reprimo, empezamos a guardar y ¿qué pasa? Te explota una cañería, pasan cosas, random, no tiene... Y a veces cuando reafirmamos una vez más que el trabajo no está en el efecto sino en la causa, es de empezar a tomar conciencia de ese estado interno, de esas emociones que sostengo, de esas creencias, de esos pensamientos, y empezar a tomar conciencia de si realmente son limitantes, si realmente me empoderan y me llevan a esa versión más elevada, a esa verdad más profunda que surge. Entonces ahí es cuando realmente podemos elegir a qué idea prestar la atención, este campo de energía que se me despierta, de simplemente sentirlo, dejarlo ir, para que a través de ese proceso de liberación, ¿no?, de este contenido que estamos sosteniendo, es que podamos experimentar los regalos que Dios nos quiere dar, que es la plenitud, la dicha, el goce. Regalos que Dios nos quiere dar. Hola, como una Dita que recién se despertó de... Hola, está dormidita todavía. Qué lindo, qué hermoso todo este compartir. Y se une mucho con el segundo punto, ¿verdad? Vos sabés que está lindo eso. Se une mucho con el segundo aprendizaje que tuvimos esta vida, de esta vida. De esta vida. Me salió esa palabra, este aprendizaje de este retiro, pero de esta vida también. Que es la libertad. Conectar con la verdadera, con la auténtica libertad. Y detrás de este aprendizaje hay una historia muy loca, diría la mente, ¿no?, que nos sucedió, pero fue algo muy hermoso realmente y bueno, les queremos compartir la experiencia también. Me encanta. No sé si querés dar contexto vos. Capaz que empezás vos contando tu parte y yo después cuento cómo se une con sí, porque es una historia que se entreteje por estos dos lados y eso es mágico. Siento que la palabra es mágico.
Y es que, como les contaba, primero que nada, para que yo esté ocupando el rol del filmmaker requirió como un acto de entrega y rendición a la vida, de soltar toda esa negatividad, ese campo de energía que internamente venía sosteniendo, el creer que no era suficiente, el creer que no podía, el creer que no me lo merecía. Bueno, creo también que no sé si todos saben que vos fuiste como filmmaker al retiro y yo fui como participante, ¿no? Entonces los dos tuvimos como experiencias de esos roles. Claro, Caro lo vivió como participante, yo como filmmaker, y siento que más allá de los roles que ocupamos, es la presencia, ¿no? Es esa energía que sostiene este campo y que hace que esta frecuencia se sostenga, que requiere un nivel de entrega, un nivel de humildad, un nivel de rendición, un nivel de honestidad radical para conmigo, humildad para con el otro. Todos esos son los pilares que sostienen esta frecuencia. Y en la medida en la que no nos entregamos a la experiencia, simplemente no se da, porque es como que querer sacarle los pilares principales a una casa y querer que se sostenga, o sea, es imposible. Por eso es hermoso, que siento que más allá de esta invitación amorosa de la vida a través de, para que nosotros estemos ahí, es esto más grande que envuelve al todo, y me lleva de nuevo al águila, al sentir del águila. Y es que en una de las dinámicas me dijeron, che, Facu, mirá que en este momento se viene como algo mucho más íntimo, algo mucho más cercano, algo mucho más privado, vamos a requerir que esto no sea capturado, no es necesario. Y fue como, está ok, yo me hago para el costado, me voy, para que ustedes vivan esta experiencia. Cuando me alejo, bajo al otro piso, me di cuenta cuando comenzó que aún así estaba escuchando. Y ahí surgió de mí esta integridad, esta pulcritud de decir, no, si estoy escuchando y me pidieron que no esté, no tengo que estar, me tengo que ir. Ya no es como que depende del otro, no, depende de mí. Y fue como decirle a Carlita, no, che, yo me voy porque estoy escuchando, y fue como, vámonos. Nos fuimos con él a conectar ahí con el lugar, más modo como explorando y conectando con la energía del lugar ahí con el monte. Llegamos hasta un tejido en la que simplemente nos quedamos como observando un águila que estaba ahí sobre los cerros y sentir eso, ¿no? De eso que se despliega en su totalidad, ¿no? Esta completitud, esto de que cuando yo quiero llevar la atención a un pensamiento, una idea, me vuelvo a la mente, pero cuando dejo de ir, suelto ese control, dejo ir ese pensamiento y de nuevo me vuelvo a conectar como con esto más grande que envuelve al todo, donde no hay un pensamiento, hay solo presencia. Y eso no significa ni que esté bien ni que esté mal, simplemente es. Y en eso fue que miro para el piso y me encuentro una pluma. Y me encuentro una pluma del águila y fue como sentir como sus bendiciones. Es como, confía que es por ahí. Porque siento que es tan sutil, es tan invisible, es tan delicado esta frecuencia que querés hacer así y se te escapa de las manos. Y de nuevo y aparece la pluma del aire y me dice, confía, ¿entendés? Por ahí. Cuestión, ahí sentí las bendiciones del águila, ¿no? De cómo reafirmaba esto de que confiara en esto que siento, de que avanzara con certeza y convicción en aquello que siento, que es por ahí, ese es el camino. Sentí que ese era lo que me estaba diciendo el águila. Y cuestión fue que en el retiro, el primer día terminamos como a las 2 de la mañana. Y a mí me dijeron, che, Facu, vos, como Caro va a estar viviendo su proceso como participante, te sugerimos, te invitamos a que te vayas a dormir con nosotros. Así ella puede vivir su experiencia y no intervenir en su campo, porque quieras o no, el simple hecho de los pensamientos, de las ideas, de todo, y esa necesidad de querer compartir está intrínseco en el ser humano. Entonces, sabiendo eso, ¿para qué vamos a forzarlo? ¿Entendés? ¿Para qué vamos a tentar al ego? Simplemente tomar conciencia, habitarnos con conciencia, habitarnos con amor. Entonces fue como, está ok, me voy con ustedes. Cuando me voy con ellos iban a ir a dormir y yo me sentía como tan extasiado, tan pleno, tan agradecido, tan bendecido de estar presenciando ese lugar, que yo no tenía sueño, yo no me quería ir a dormir. Así que le dije a los chicos, che, si ustedes se van a dormir, buenísimo, yo me voy a ir a conectar con el monte y con la energía de este lugar. Así que emprendí camino hacia las profundidades del monte
Y cuando se acabaron las luces, se acabó el internet también, porque ellos tenían como un aparatito que hacía que tuviéramos señal, porque no había señal en ese lugar. Y con lo que me encontré fue con una oscuridad absoluta. Busco mi mano y no veo mi mano. Y paréntesis, en el Valle de los Espejos, cuando fuimos hace un tiempo, estábamos en pleno monte también, cerrado, absoluto, que no debería hacer nada, pero hacías así, se veía tu mano. Entonces fue como conectar con eso, ¿no? Con esa expectativa. Paréntesis, próximo video les hablamos del Valle de los Espejos. Güey, no les conté esa historia, mirá que... Todo lo que vivimos ahí, así que esténse atentos. Ese valle fue una... Esto que dijiste vos como si nada, la fotoluminiscencia, pero es real. Brillás en un medio de bosque de noche y bueno, muchas más cosas mágicas más que sucedieron, así que vamos a hacer un video específicamente para contarles. Para intentar describirla, ¿no? Porque siento que todo lo que te esté diciendo en este preciso instante, todo lo que pueda poner en palabras es insignificante comparado a la majestuosidad de lo que experimentamos. Tal cual. Bueno, continúo. No encuentro mi mano y se me despierta un miedo, una inseguridad, no sé, como un sentido de peligro, un sentido de alerta, es como el sentido arácnido, es como estoy por ser atacado, y como si yo realmente confío en la vida, si yo realmente confío en que la vida me sostiene, si yo realmente creo que soy un hijo de Dios, que soy un ser de fuego violeta, ¿a qué le tengo miedo? Y cuando me quedé conectando con esa sensación que se me despertó, simplemente me quedé ahí, observándolo, sintiéndolo, siendo testigo de todo eso que se despertaba. Porque yo sabía que tenía la linterna, y si quería alumbrar, alumbraba. Yo sabía que tenía forma de volver para atrás, yo si quería correr, corría, pero sentía que no era ese el aprendizaje, no era esa la lección. Así que simplemente me entregué a sentirlo, me entregué a esa experiencia. Y en la medida en lo que fui sintiendo, ese campo de energía se fue disolviendo, sentí una contención en la mano, como una presión, algo que me decía confía y avanzá. Tipo, tenés el camino ante tus ojos. ¿Querés? ¿O no querés? Ya no es no puedo. Me fue como si requiero. Así que avancé, di un par de pasos más y ni siquiera veía el camino, así como no veía mi mano, no veía el camino. Y yo creo que un poco era esa como bruma mental, esa neblina, ese pedo mental que me impedía realmente conectar con la presencia y con los aprendizajes y las revelaciones que estaban ahí esperándome para ser tomadas, para ser integradas, para ser como absorbidas. Y después de ese proceso de estar sintiendo tipo ruido y todo, y yo como en este modo peligro y modo alerta, modo como tenso, simplemente lo solté y me entregué, vi mi mano, vi el camino y pude avanzar con esa certeza, ¿no? Con esa certeza de lo que se espera y con esa convicción de lo que no se ve. Porque si yo realmente quiero conectar con seres y quiero conectar con este estado interno, y si realmente la vida me sostiene, no hay peligro, no existe peligro. El peligro está en la mente, ¿entendés? En esa ilusión del yo separado que cree que puede morir, ¿entendés? O que su vida es finita. Cuestión, el aprendizaje que me llevo de esta experiencia es que cuando confías y avanzás, cuando tenés como esa certeza interna, ¿no? Y esa convicción, cuando tenés fe y avanzás, o sea, ¿qué hay más allá del monte, de la oscuridad, de los miedos, de la negatividad, de todo eso que se despierta? Más allá de todo eso se encuentra la libertad, más allá de eso se encuentra la luz, la pureza, ese espíritu indomable, ¿no? Que encima es hermoso porque es como la presencia, ese ser que habita en cada uno, ¿no? Silencioso, omnipresente, omnipotente, no tiene ningún apuro. Y ahí es cuando se vuelve inevitable, el éxito se vuelve inevitable. Todo el ser manifestando su gracia, ¿no? Su dicha,
todo eso es inevitable. Simplemente, ¿a qué nos invita la vida? A soltar el control, a confiar en la vida, en que la vida nos sostiene y a avanzar, porque si sabes que la vida te sostiene y no estás avanzando, ¿por qué no estás avanzando? Entonces siento que lo que más me llevo de eso es todo eso y cuando quise ver después del caballo y todo eso, era como las 7 de la mañana. Subiste hasta la cima de la montaña, ahí encontraste el caballo, y no solo que encontraste el caballo, sino que, bueno, que está en el video. Y las 3 vacas, yo no quiero. Que 3 vacas. Viste al caballo, lo saludaste y el caballo se empieza a acercar. O sea, el caballo estaba como 100 metros, o eso es lo que se ve como en el video. Y el caballo empieza como a caminar, y viene hacia vos. Y te empieza como a lamer la mano, como sonriente. El caballo se ve. Después se le vamos a poner para que lo vean el video también. Como se acerca el caballo a vos. Te empieza a saludar, ¿no? Como pareciera que te está como que saludando, como bendiciendo. Eso. Y una bendición. Siento que es como el águila. Yo solo tuve la bendición. Y nosotros, bueno, Annie y Carly que organizaron este evento, ellos tienen una conexión muy hermosa con los caballos, han tenido caballos y montones de cosas, y nos contaban que incluso, o sea, que los caballos nunca hacen esto, o sea, que incluso a los dueños no se acercan, y menos porque los saludás y que el caballo venga, o sea, que es algo que no sucede ni siquiera a veces con los dueños, ¿no? Porque a veces no dimensionamos la señal que hay detrás de esto, ¿no? Y eso fue muy mágico y fue muy hermoso como la señal que todo surge en esto también, ¿no? Sí. Porque te volvés un imán, atraes, no se entender el caballo que normalmente no se acerca a nadie, viene, todo se da. Y además no solo fue esta experiencia el aprendizaje, sino que yo, que no sabía nada de esto, o sea, yo estaba durmiendo mientras Paco vivió toda esta experiencia que fue durante toda la madrugada del sábado para el domingo, ¿no? El domingo nos encontramos, yo me levanto, nos vamos directamente a desayunar, seguir con las dinámicas y hicimos una dinámica de liberación. Después estábamos haciendo las respiraciones holotrópicas, que es un proceso de breathwork, que es como respiraciones muy intensas. O sea, es un proceso de meditación, no estás como meditando. Activo. Pero activa, claro. Estás respirando por la boca fuerte, tenés momentos de apnea. Y en esas, yo las experiencias anteriores que había tenido en respiraciones holotrópicas, siempre hubo procesos muy profundos, o sea, es literalmente una conexión con Dios lo que experimentás en ese proceso. Me ha pasado de ver cosas, bueno, procesos muy fuertes, ¿no? Esta vez empiezo a hacer la meditación previa al hielo y empiezo a ver, como en esto de con los ojos cerrados, meditando, empiezo a ver como un montón de imágenes random y de repente intenciono el decir, Dios, mostrame el camino. Cuando yo digo esto, las imágenes que estaban pasando como que frenan y aparece la imagen tranquila de un caballo blanco en el campo, caminando tranquilo. Y yo, y después me fui. O sea, vi eso y me fui. No sé qué pasó realmente. En un momento sentí como que volví a mi cuerpo y como que te estaban diciendo, bueno, vamos a abrir los ojos. Y aparte yo sé que los procesos de respiraciones holotrópicas demoran mucho tiempo, o sea, demoran unos cuantos minutos. No era como que yo había pasado eso en 5 minutos y ya me decían, abrí los ojos. O sea, algo en el medio pasó que no lo entendí y la mente quería entender. La mente decía, ay, me diste mal el proceso, no hiciste nada, ¿no? Y yo en ese momento comprendí que esa había sido mi experiencia y había sido perfecta, había sido como tenía que ser, ¿no? Porque cuántas veces jugamos nuestros procesos en una meditación, en unas respiraciones o también en la vida. Cuántas veces juzgamos a nuestro proceso, ¿no? Creemos que no tiene sentido y miren todo el sentido que tenía, porque después cuando yo empiezo a compartir esto, nos sentamos en círculo, cada uno empieza a compartir lo que quería compartir, el proceso que había vivido. Yo me sentía en un estado de paz, porque yo había entendido que esa nada que había experimentado había sido perfecta, como fue, y estaba en un estado de presencia tan pleno. Cuando empiezo a contar la experiencia, digo que me había pasado esto, que había visto imágenes, que lo único que vi fue un caballo blanco en el campo. Y ahí Facu y Anne hacen tipo... como el cuerpo no miente, ¿no? Porque la mente podrá decir, pero el cuerpo como que les hizo
Y ahí le digo, ¿qué pasó? ¿Qué toqué? Dije yo. Y ahí, bueno, Carlos también invita a que Facu cuente esta historia. Y ahí yo me entero de esta historia. Después Facu me muestra el video que había hecho de esta experiencia, de cómo el caballo se acerca hasta él, cómo era un caballo blanco que estaba en el estanque. O sea, yo lo vi en mi respiración holotrópica, que para mí, yo en el momento había pensado, estaba un caballo blanco, después me fui como que el proceso que había vivido no había sido tanto y había sido imponente. Entonces es esa aprendizaje también que hay detrás de esa libertad, no juzgarnos y habitarnos desde nuestra grandeza, porque Dios está ahí para darnos todo. Sí, qué hermoso. Y es eso, ¿no? Habitarnos con conciencia, habitarnos con amor, en la que el proceso puede que sea doloroso, no digo que no, pero el dolor surge de ese ego que sostiene una vieja identidad, un peso emocional. Entonces, en realidad es liberación, en realidad es libertad. Hacia ahí estamos yendo, y el retiro era un vehículo, un puente para que realmente conectemos con esa libertad, con eso que surge del ser, ese espíritu indomable, eso que no se compra en los cuentos de la pequeñez, donde siempre habita su grandeza, solo que uno elige a qué pensamiento, a qué idea darle foco, ¿no? Darle atención, darle realidad, porque si yo creo que puedo y si yo creo que no puedo, ¿cuáles de las dos son reales? Las dos o ninguna. Son simplemente elecciones dentro de esta ilusión, dentro de este universo, ¿no? Donde existe la dualidad, donde existe el día, donde existe la noche, donde existe el bien, donde existe el mal, pero sabemos que más allá de eso, al trascender, este ser trascendente que se expresa a través del todo, todos somos uno. Y el único camino es hacia el amor. El amor. ¿Cómo es que decís vos, la ilusión no es el camino? Y la esperanza, llegar a la esperanza que hay en todos, ¿no? está ahí. Qué lindo. Y bueno, esto se interconecta mucho con el tercer punto. 3. Y el tercer punto, yo creo que además de la libertad, con la señal del caballo, que además simboliza la libertad, que fue el segundo punto, el tercer punto a mí me marcó muchísimo, que es el merecimiento. ¿Cómo nos cuesta, familia, conectar con el merecimiento? Saben que bueno, en toda esta experiencia de soltar el control, de conectar con la libertad, el hielo también, que el hielo quema, que te invita a soltar el control, que te invita a rendirte a la vida, y ahí cuando te rendís al hielo, cuando te rendís a la vida surge, las cosas suceden, ¿no? Como el hielo que es frío, o sea, sentís frío, sentís que te quema, pero eso ya no te molesta, pero eso ya no duele, y ese es un aprendizaje grandísimo que nos llevamos de ahí. Pero el tercer y gran punto yo creo que fue el merecimiento, porque conectar con eso que nos merecemos, con que nos merecemos esto, es algo muy importante a tener presente en nuestra vida en todo momento, en todo momento. Me pasó en un momento de quedarme sola y de realmente decir gracias por todo lo que había vivido, el domingo sobre todo, después del hielo, después de toda esta experiencia, después que pasé esto con el caballo, y de mirar y decir, Dios, gracias. Y ahí mi mente automáticamente me surge esto de te lo mereces. Y fue como la duda, no, che, me lo merezco, ¿y por qué estoy acá? ¿Y por qué? ¿No? Y solo lo pensé y conecté con esa gratitud y seguí caminando, y cuando llego y abrazo a Annie sin decirle nada, le digo gracias. Y cuando le digo gracias, ella me dice, te mereces esto y mucho más. Y yo lo venía pensando en el camino, ¿no? Cuántas veces creemos que nos merecemos menos, o que el merecimiento está muy relacionado con lo que doy. Si doy, sí merezco recibir, pero si no, la realidad es que nosotros nos merecemos simplemente por existir. Nosotros nacemos, un bebé nace. Entonces al bebé le das todo, se merece todo, le das comida, abrigo, lo cambiaste la ropa. Lo vimos con Ada. Cuando Ada nació, nosotros le queríamos comprar algo y ya se lo habían regalado, ¿no? Le llegó en abundancia, ropa, juguetes, todo lo que te puedas imaginar, una abundancia que ella experimentaba, que nosotros también a través de ella, y decir sí, te mereces todo, como ese bebé que se merecía todo cuando nació y te lo seguís mereciendo. Entonces creo que el merecimiento fue también un gran aprendizaje que me llevó a esta experiencia. Wow, qué profundo.
Qué profundo, porque siento que un poco el proceso, ¿no?, que nos llevó a conectar con las enseñanzas, con el aprendizaje del caballo, de ese espíritu indomable, de ese espíritu libre, de ese espíritu puro, de ese espíritu luminoso, de ese espíritu que habita la grandeza, que no se compra en los cuentos de la pequeñez, donde siempre vive en su máxima versión, en esa mayor expresión de su ser. Entonces siento que simplemente todo, ¿no?, como se orquestó, soltar la mochila, soltar el control y rendirnos a que ese ser se manifieste, se expresa a través de nosotros, en el que por ser un hijo de Dios, ya toda la gloria de Dios fluye a través de vos, porque está ahí realmente todo eso que realmente sentimos que es como que lo allá a futuro, ¿entendés? Como es algo que lo vamos a encontrar a futuro, cuando conectamos con la presencia, ¿no?, con estar realmente atentos a este momento presente y cómo se está desplegando, y acá el paisaje, el entorno, empezás a conectar con la gratitud. Siento que el merecimiento está muy relacionado a la gratitud, y es que vos, al empezar a tomar conciencia de lo bendecido que sos, de lo afortunado que sos por poder experimentar lo que ya tenés, eso abre la canilla, como que capaz que estaba saliendo un chorrito de agua ahí un poquito, vos ya empezás a agradecer eso y la canilla se empieza a abrir, empieza a fluir tipo con mayor intensidad, ¿no? Y es que también cuántas veces asociamos la intensidad a la ansiedad y no significa, o ese es como el significado, el condicionamiento que uno le da, cuando la realidad es que siento que hay tres pasos, tres niveles de la creación: el pensamiento, la palabra y la acción, el ser, el hacer y el tener, la mente consciente, el subconsciente y la supraconsciencia. Es la Trinidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y está ahí, y simplemente eso está haciendo, simplemente es, a uno sea consciente de ello o no, tampoco importa. Es de nuevo mi mente queriendo poner palabras, queriendo poner símbolos, queriendo poner juicios, interpretaciones a algo que simplemente es. Y quedémonos con eso, familia. Qué hermoso, y lo podemos practicar en cada instante, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando me levanto, cuando abro los ojos, simplemente empecé a decir gracias por nada, gracias por esto, gracias por lo otro. Todo lo que tengo, digo gracias, me lo digo así para adentro, ni siquiera es necesario. Si lo puedes escribir mucho mejor, pero siempre todo hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos. Y a veces, si no lo haces de mañana, hacerlo cada instante, familia. En el momento que te das cuenta, ahora que estás viendo el video, estamos hablando de esto. Cerrá los ojos un segundo, tomate una respiración y agradecé. O sea, decí gracias. Decí gracias por este aire que respiro, por este día maravilloso, por estas plantas, por el pastito que puedo pisar con mis pies. Gracias, gracias por este cuerpo, por estas manos, por estos pies. Gracias por esta boca, por esta voz. Gracias, tenemos tanto para agradecer, familia, tanto. Y es maravilloso. Es maravilloso. Así que gracias. Gracias, familia, por estar acá. Gracias por ser. Gracias por estar. Gracias por estar. Nos pueden contar en comentarios también qué les pareció este video. Si hay algún tema en particular que les gustaría que hablemos acá en nuestro video, en nuestro canal, tienen un montón de videos con otra info que tocamos, distintos temas, sea sobre piedra, sobre energía, sobre niveles de conciencia, sobre cómo soltar el control, sobre conectar con la gratitud, sobre todo. Todo lo que estoy diciendo, como todo, este bagaje de experiencias canal, porque hay un montón de videos que hemos hecho hablando de distintos temas para compartir desde nuestra experiencia, desde nuestro ser, desde nuestro sentir. Y si hay algo que quieren que les hablemos de eso y no lo encuentran, nos dejan en comentarios que hacemos un próximo video hablando de eso. Para nosotros, felices de la vida. También van a ver en la descripción que les dejamos toda la info de nuestros cursos, de nuestros talleres, bueno, cómo pueden acceder también a esa instancia más íntima con nosotros. Por íntima, conocida de alguna forma, porque yo siento que en estos videos también, que nos estén viendo, que nos estén compartiendo también es muchísimo, así que gracias por eso de corazón. Nos bendigo, nos honro y nos amo. Los amo, familia. Namaste.